Hola gente, hoy les traigo resumen de La tragedia de Macbeth, escrita y dirigida por Joel Cohen. Estrenada el 24 de septiembre de 2021 en el Festival de Cine de Nueva York, la película recibe elogios por su dirección, cinematografía y actuaciones. Sin más que decir, comencemos. En el siglo XI, en Escocia, un soldado informa a Rey Duncan que su honorable capitán y primo Macbeth y su leal guerrero Banquo han llevado a su ejército a la victoria sobre el traidor Barón de Cawdor. El barón Ross confirma esto y se le asigna la tarea de ejecutarlo. En el campo de batalla, las hermanas fatídicas realizan un conjuro que impedirá que Macbeth duerma en los próximos 9 meses. En el trayecto a casa, Macbeth y Banquo se topan con ellas. Predicen que Macbeth será nombrado barón de Cawdor y que después será rey. A Banquo le vaticinan que engendrará una línea de reyes, mas no será uno. Las criaturas se esfuman sin decir más. Más tarde, Ross le notifica que el rey lo ha nombrado barón de Cawdor, quien será ejecutado por traidor. A Banquo todo esto le resulta extraño porque señala, las fuerzas demoníacas suelen tentarlos con profecías verdaderas. A solas, Macbeth se pregunta si aquella incitación es buena o mala y lo deja al destino. Comunica a su esposa sobre las profecías y pide lo guarde en secreto. Ella asegura que será rey, pero considera que le falta carácter y maldad para conseguirlo. Mientras informan al rey de la muerte de Cawdor, Macbeth y Banquo se presentan ante él. El rey les agradece su valentía y nombra a su hijo mayor Malcolm príncipe de Cumberland, y le dice a Macbeth que pasarán la noche en su hogar. Este se adelanta y se retira ofuscado al ver el nombramiento como un obstáculo en su camino al trono. Avisan a Lady Macbeth de la llegada de Duncan y su esposo. Invoca a los malos espíritus para que la llenen de la crueldad necesaria que le permita ayudar a convertirlo en rey. Por la mañana lo encuentra en su cama. Él informa que Rey se quedará esa noche y se irá al día siguiente, pero ella asegura que no irá a ningún lado. Dice que se muestre cándido como una flor, pero sea la serpiente debajo de esta, y que deje el asunto de esa noche en sus manos. El rey arriba a la morada siendo recibido por Lady Macbeth. Con el paso de las horas, Macbeth duda en traicionar al rey, a quien elogia por su bondad y dignidad, y teme que aquello signifique la condena de su alma. Se niega a seguir con el plan. Su esposa lo tilda de cobarde y poco hombre. Le explica que emborrachará a los sirvientes de Duncan, quien quedará desprotegido y luego los incriminarán. Poco después, ve a Banquo y su hijo Fleance hablar sobre la noche. Banquo le confiesa que está cansado pero no puede dormir. De improviso, aparece Macbeth, a quien le dice que soñó con las hermanas fatídicas y la profecía. Él pide hablarle sobre ese asunto en otra ocasión y se despiden. Visualiza una daga que lo invita a la habitación de Duncan. Duda en si es real o imaginaria sacando la suya. Dentro, Duncan se sorprende por la presencia de Macbeth, quien le tapa la boca. Lady Macbeth despierta por el aullido del búho y supone que se consumaron los hechos. Macbeth ve a los guardias envenenados por su esposa y moribundos rezan sus plegarias. Macbeth comenta que vio cómo los soldados lo juzgaban y escuchó una voz decir que nunca más podrá dormir. Lady Macbeth le dice que lave sus manos, pero se da cuenta que trajo consigo las dagas. Se las arrancha para incriminar a los guardias y exclama que le avergüenza su débil corazón. Los ruidos atormentan a Macbeth, quien trata de limpiarse, pero el remordimiento lo consume. El portero recibe al barón de Fife, Macduff, y el barón Lennox. Encuentran a Macbeth despierto. Macduff va a despertar al rey mientras Lennox cuenta que se oían lamentos en la noche. Macduff descubre el cuerpo y Macbeth ejecuta a los sirvientes. Informan del deceso de Duncan a sus hijos Malcolm y Donald Bane. Macbeth señala que la furia lo llevó a acabar con los traidores y Lady Macbeth se desmaya. Temiendo por su propia vida, los hijos deciden huir por separado.
Macduff informa a Ross que Malcolm, el heredero, huyó a Inglaterra, lo que lo vuelve sospechoso, y que Macbeth fue proclamado rey. Macduff retorna a Fife, en tanto Ross encuentra un viejo que señala que la noche fue aterradora. Banquo teme que Macbeth haya actuado con vileza para que se cumpla la profecía, y recuerda que le predijeron que sus hijos serán reyes. Macbeth le pide asista al banquete, comenta que saldrá con Fleance pero retornará a tiempo. Macbeth se reúne con dos mendigos a quienes incitan vengarse de Banquo por ser el autor de sus tribulaciones, y pide ejecutar también a su hijo Fleance esa misma noche. Lady Macbeth le pide dejar todo atrás, pero él considera que al no tener descendencia, todo el perverso plan que lo llevó al trono favorece a Banquo, quien será padre de reyes. Asegura que esa noche se realizará un acto horripilante. Ross acompaña a los mendigos como el tercer asesino. Atacan a Banquo, quien se defiende con una antorcha. Fleance se escabulle y presencia el acto. Los mendigos huyen y Ross persigue a Fleance a través de un campo y da con él. En Dunsinane, Macbeth nota la ausencia de Macduff y le informa que Fleance escapó. Retorna al banquete, pero ve a un cuervo pasar por el pasillo y a Banquo, al que persigue. Lady Macbeth le dice que es su imaginación, pero él asegura que no y esquiva los ataques del fantasma de Banquo. Lady Macbeth deja que escape y Macbeth le dice a sus invitados que es una de sus visiones. Se despide de ellos y lo droga para calmarlo. Durante su trance, Macbeth ve a las fatídicas. Conjuran una visión de sus amos, quienes le dicen que tenga cuidado con Macduff y que ningún hombre nacido de mujer lo lastimará. Afirman que será rey hasta que el bosque de Burnham suba a la colina de Dunsinane para combatirle. Él pregunta si el linaje de Banquo llegará a reinar, pero las fatídicas dicen que es suficiente y se retiran. Lady Macbeth informa que Macduff ha huido a Inglaterra. Macbeth ordena tomar su castillo y ejecutar a su esposa e hijos. Ross visita a Lady Macduff, su prima, y le dice que su esposo huyó por algún motivo y asegura que no es ningún cobarde. Ella le dice a su hijo que su padre es un traidor y que merece un castigo. En ese instante, los soldados de Macbeth toman el castillo. Preguntan por Macduff, pero ella asegura no saber dónde están y los ataca. En Inglaterra, Macduff y Malcolm tildan de tirano a Macbeth, quien trajo desgracia a Escocia. Ross aparece y les pide retornar e informa que tomaron el castillo de Macduff, ajusticiaron a su esposa e hijos. Él se culpa por ello y pide lo pongan frente a Macbeth. En Escocia, contactan a un doctor, pues Lady Macbeth gradualmente va camino a la locura. La observan caminar sonámbula, tratando de lavar una mancha, refiriéndose a los decesos del rey y de Lady Macduff. Dice que ningún perfume quitará el olor a sangre de su mano y se lamenta. El doctor afirma que necesita de un sacerdote. Avisan a Macbeth que 10.000 soldados ingleses se aproximan. Seyton confirma esto y le dice que no es necesario ponerse su armadura. Macbeth lo exige y pregunta al doctor si podrá curar a su esposa, pero dice que no, lo que lo enfurece. Malcolm ordena que corten las ramas del bosque de Burnham para usarlas como camuflaje y marchan hacia el castillo de Dunsinane, mientras los habitantes del castillo huyen despavoridos y Lady Macbeth queda de pie al borde de la escalera. Macbeth espera a las tropas, siendo informado por Seyton que Lady Macbeth ha fallecido, hundiéndolo en una mayor desesperación. Le informan que el bosque se está moviendo hacia el castillo y recuerda la profecía. Dice que es inútil huir y que morirá con la armadura puesta. El general inglés Seward pregunta por él y lo ataca. Macbeth recuerda la profecía y esquiva cada ataque, y solo recibe un rasguño. Le devuelve la espada, pero finalmente lo vence. Se encuentra con Macduff, a quien aconseja huir pues sobrevivirá a todo aquel nacido de mujer. Él revela que fue extraído prematuramente del cuerpo inerte de su madre. Pese a la revelación, Macbeth lucha contra él. Macduff hace caer su corona y al tratar de recuperarla, Macbeth es vencido, cumpliéndose así la profecía.
Ross llega con la cabeza de Macbeth y entrega la corona a Malcolm, quien es proclamado como el nuevo rey de Escocia. Luego, Ross va en busca del viejo, quien escondió a Fleance, y se marcha junto a él fuera de Escocia. Espero han disfrutado del video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.